Ok, estoy grabando. Bien, entonces, en la clase pasada vimos un concepto importante en teoría cinética, que es el libre camino medio. Eso sería entonces la distancia típica que recorre una partícula antes de chocar con otra. Qué extraño. Ah, no, pues no estoy compartiendo. Ahora sí voy a compartir. Ahí va. Ok. Entonces, en la clase pasada, sí, como les decía, vimos este libre camino medio. Que sería entonces la distancia típica que recorre una partícula antes de chocar con otra. ¿Okay? Entonces, es típicamente eso, tenemos una colisión, la partícula viaja un libre camino medio hasta llegar a otra colisión, etc. Ahora, claro, los pasos, cada uno en sí, tiene tamaño distinto. Sería el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Y el libre camino medio es una especie de promedio de esos pasos, ¿okay? Es una estimación. Y bueno, el argumento que vimos en la clase pasada nos dice entonces que ese libre camino medio típico es 1 partido por n sigma. Entonces ahí se pueden calcular un montón de cosas, porque además tenemos equipartición, que nos dice que la energía cinética de traslación es 3 medio kT, o ya la energía cinética promedio. ¿Okay? Entonces con eso, por ejemplo, podemos sacar la velocidad promedio como la raíz del promedio al cuadrado, y eso sería entonces 3 kT partido por m en raíz. Porque entonces tenemos la velocidad típica, tenemos la distancia que recorre la partícula y tenemos, por ejemplo, el tiempo entre colisiones, que sería entonces el libre camino medio partido por la velocidad, etcétera. Entonces ahí se pueden hacer varias cosas, a decir ese estilo, que vamos a aplicar ahora. También vimos en la clase pasada la distribución de Maxwell-Boltzmann. Aquí es un repaso de la estadística de Boltzmann que ya habíamos visto. Y cuando la extendemos entonces a, bueno, la probabilidad de encontrar un sistema A en un estado E, cuando el sistema A está en contacto con un baño térmico, está dado por esta expresión. O sea, cuando un sistema está en contacto con un baño térmico, la probabilidad de encontrar ese sistema en un estado con energía E es proporcional a E a la menos E partido por kT. Entonces lo extendemos a las partículas de un gas ideal. Las partículas son el sistema en contacto con el resto de las partículas. Y en ese caso, entonces, uno puede escribir que la probabilidad de tener una cierta energía cinética va a ser E a la menos la energía cinética partido por kT. Esa es como la justificación para la distribución de Maxwell, que viene de la estadística de Boltzmann. Se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Okay? Hay más argumentos para justificar esta distribución que vi en la clase pasada. ¿Okay? Lo pueden ver en Feynman o en Rife. Pero al final tenemos esta distribución de velocidades y esbocé esta tarea en la clase, cuántas partículas chocan con un elemento de pared. Entonces el paso siguiente, habiendo resuelto esta tarea, es calcular cuál es la presión que ejercen estas partículas que chocan con la pared. Porque cada una de las partículas al chocar con la pared entrega un momentum a la pared. O sea, rebotan. Entonces, si tiene un momento px, el momentum que entregan al chocar elásticamente con la pared es 2px. Eso lo debieran ver en ayudantía hoy en la tarde, al menos en bosquejo de cómo se demuestra PV igual a NKT. ¿Okay? Entonces, en el fondo, acá le doy una tarea sugerida para el examen, es demostrar que PV igual a NKT, usando esta distribución Maxwell-Boltzmann. La primera parte de la demostración es esta, calcular cuántas partículas chocan, y la segunda parte es cuál es el momentum que entrega. Perdón, se me fue. Allá. Bien, entonces eso fue lo que alcanzamos a ver en la clase pasada, y ahora voy a concluir el semestre entonces con proceso de transporte
no vamos a alcanzar a ver movimiento browniano, que de todas maneras escapa un poquito del programa. No es complicado, pero es muy bonito, por eso no lo incluyo. El movimiento browniano es el razonamiento de Einstein que permitió la primera medición del tamaño atómico. El movimiento browniano es cuando tenemos una partícula en suspensión en un líquido y se ve que esa partícula se excita. Eso fue la observación de Brown. Y sin embargo, se sigue moviendo incluso cuando la solución en la cual se está inmersa la partícula es totalmente estéril. Entonces ese pequeño movimiento fue interpretado por Einstein como debido a colisiones con los átomos y moléculas que componen o el gas o el líquido en el cual se inmersa una partícula. Y esa interpretación le permitió entonces tener una idea del tamaño atómico. Es la primera estimación del tamaño atómico, en el fondo es a través del número de Avogadro, entonces, que ese número, digamos, Einstein con su argumento, con un paper de 1905, logró medir ese número, cuántos átomos hay en un mol y por ende el tamaño atómico. Pero eso, entonces no lo vamos a alcanzar a ver, pero sí vamos a alcanzar a ver ahora otro fenómeno interesante, que es la difusión y la conductividad térmica. Entonces, vamos a partir entonces por difusión. Y acá les cuento, bueno, esta parte de la materia yo la saco de Rife y de Feynman. Los invito a revisar esas fuentes para entender más a profundidad lo que estoy hablando ahora. Entonces, nos imaginamos una situación en que tenemos, por ejemplo, en un recipiente, a ver, voy a hacer una caja decente. Ok, entonces en un recipiente tengo partículas a ver. A ver si esto funciona. No funciona. A ver. Ok, entonces tenemos un fondo de partículas azules. Ahí lo estoy distribuyendo aleatoriamente. Ok. Y en ese fondo de partículas hay unas partículas trazas que vamos a dibujar en... a ver, ¿qué color la voy a dibujar? Quiero dibujar una forma... A ver. Ahí sí. Ok. Y quiero un objeto rojo. Ok, entonces tenemos esta situación que voy a copiar este de acá. Hay partículas rojas en fondo de partículas azules. Y las partículas rojas están todas concentradas en una región del espacio. Entonces sabemos por experiencia, ¿no es cierto?,
que no se van a quedar concentradas ahí solamente las partículas rojas. Van a tener tendencia a difundirse. Ok, entonces es como cuando o sea, si tenemos todas las partículas concentradas en una parte del espacio, sabemos por la segunda ley de termodinámica, pero también por experiencia, que esta situación no va a durar y va a llegar a un estado de equilibrio en que la mezcla va a llegar a ser uniforme. Entonces, vamos a describir esta situación con una densidad de número de las partículas rojas. Entonces, voy a volver acá al lápiz. Ok, entonces tenemos que quiero yo dibujar. Ok, n de x, ok, ponemos acá un eje x. N de x sería entonces la densidad de número de las partículas rojas. Ok, entonces, si dibujamos la situación que grafiqué allá arriba en un corte unidimensional, o sea, suponiendo, por ejemplo, que están todas concentradas en x igual 0, que voy a poner acá, por ejemplo, el 0 de x lo ponemos acá, x igual 0. Ok, entonces, por ejemplo, la condición inicial podría ser algo así. Una especie de gaussiana, digamos, ¿ok? Entonces, esto es x y esto es n de x, ¿ok? En la densidad de números de partículas rojas. Entonces, esta situación claramente no va a ser una situación de equilibrio. Sabemos que las partículas rojas van a tender a distribuirse uniformemente. Entonces acá le vamos a poner un borde, aquí. Acá están los bordes de la caja. Acá me salió pésimo. Aquí estos son los bordes de la caja de arriba. Y una situación de equilibrio en realidad es algo así. ¿Ok? Es n en equilibrio. ¿Ok? Sería entonces la distribución plana. Igual que para las partículas azules. Entonces tenemos mucho menos partículas rojas que partículas azules y simplemente se van difundiendo esas partículas rojas dentro del fondo. ¿Ok? Eso es lo que queremos modelar usando teoría cinética. Entonces, el punto acá es que en una situación donde hay un gradiente, es decir, que no es plana la derivada de n con x, entonces esta situación donde hay un gradiente no va a perdurar y va a generar un transporte. ¿Okay? Si no hay gradiente, no hay transporte. Entonces, eso nos lleva a proponer de que el flujo de partículas a través de un plano en X va a ser proporcional al gradiente. ¿Okay? Lo que quiero decir eso es que si vamos a dibujar acá con lápiz azul, entonces si Jnx es el número de partículas que cruza el plano X, ok, la coordenada X, ¿no es cierto? Entonces eso acá es por unidad de área. Entonces la hipótesis de orden 1 es que j de x es proporcional al gradiente de n de x. Entonces, es decir, de que si no hay gradiente, no hay flujo. ¿Ok? Es posible que si el gradiente es muy fuerte, es muy grande, entonces hay que tomar los términos de orden superior. Pero a orden 1 es como hacer un Taylor, es decir, de que va a haber un transporte si acaso n no es homogéneo. ¿Okay? Entonces, en primer orden vamos a tomar n. Podrían haber órdenes superiores, de orden 2, con la derivada segunda, etc. Pero a primer orden, para una pequeña perturbación en la densidad de fondo, tenemos que el flujo es proporcional al gradiente. ¿Okay? Esa es la hipótesis de orden 1, si quieren. ¿Okay? Lo otro es que si el gradiente es negativo, como lo tenemos acá, el flujo va a ser positivo. Es decir, ese gradiente negativo conduce entonces a
en este caso vamos a tener J, voy a dibujar acá, vamos a tener un J para allá. Y acá el J va a ir para el otro lado. ¿Ok? Entonces hay un signo menos acá. Y la constante de proporcionalidad la vamos a llamar D, coeficiente de difusión. ¿Ok? Entonces, vamos a usar ahora teoría cinética para ver qué pasa en un plano en X. ¿Ok? Entonces tenemos, vamos a hacer un zoom acá en la coordenada X. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿cómo dibujo esto? ¿Sí? Un eje X. ¿Ok? Este de acá sería, quiero dibujar, bueno, ahí está esta es la coordenada X, ¿ok? Este va a ser el vector X, vamos a poner la coordenada X acá, mejor. Y entonces, las partículas que cruzan, seríamos queremos aplicar conservación del número de partículas acá, en que tenemos vamos a coser un volumen dx centrado en esa coordenada x. Entonces, a ver, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer acá un x, ¿ok? Y vamos a hacer un volumen dx. Acá. Ok, entonces acá ese es el volumen dx, ¿ok? Entonces, en este volumen de acá van a entrar partículas en x. Voy a poner otro color más. Aquí entran entonces partículas en X y salen partículas en J en X más de X. ¿Ok? Ahora, si este J en X más de X es negativo, eso significa que entran. ¿Ok? Y lo mismo acá, si J de X es negativo, significa que salen. ¿Vale? Entonces, la variación del número de partículas dentro de este volumen, o sea, entonces, ahí vamos a ponerle una sección acá, un área A. ¿Ok? Entonces, el volumen aquí es A por dx. Bien, entonces la variación del número de partículas que haya dentro de ese volumen va a ser n, va a ser el número de partículas en x multiplicado por v, ¿ok? Que es entonces n de x por a por dx, ¿ok? La variación de ese número entonces va a ser dn a dt de n de x a de x va a ser igual a cuántas partículas entran y salen, que va a ser j en x por a, por el área, esas son las que entran, menos j en x más de x por a. ¿Okay? Entonces, eso es la conservación del número de partículas. ¿Okay? La variación del número de partículas que hay adentro del volumen, de ese volumen, debe ser igual a las que entran menos a las que salen. ¿Okay? Entonces, voy a tener, si llego finalmente a la ecuación dn a dt, es igual a menos j, creo que, bueno, si lo voy a hacer en dos pasos, menos j en x, partido por dx. Y acá ustedes reconocen una derivada, que dice entonces que dn a dt es menos d a dx de j en x. Pero a su vez, j en x es j de x es menos dn de x, entonces esto va a ser, lo voy a escribir acá, usando j de x igual a menos d por dn de x, llegamos entonces a que el dn de t es más d por la derivada segunda de n a dx2.
tengo un problema de signos comparado a lo que debiera tener. Hay un d cuadrado ahí también que se me coló que no debiera estar. Esta entonces es la ecuación de difusión. ¿Por qué tengo un cambio en el signo? Yo creo que tengo tendencia a pensar de que este es el signo incorrecto. Déjenme ver acá si el argumento está bien. Sí, está bien, porque el número de acá va a aumentar, si acaso JX entra, si es positivo JX, y disminuye, si acaso este de acá es positivo. Entonces, estos signos están bien. Sí, yo creo que simplemente tengo un error tipográfico acá en la transparencia, voy a aprovechar de corregirlo de tiro. Eh, Entonces, ok. Entonces, esa es la ecuación de difusión. Es básicamente lo que describe un proceso difusivo en general y tiene esa forma, una derivada parcial en el tiempo y una derivada segunda en el espacial. ¿Okay? Es una ecuación muy importante en muchos ambientes, no solamente en física, la ecuación de difusión. Ok, ahora vamos a estimar ese coeficiente D, justamente este coeficiente que nos da la hipótesis de orden 1. A ver, déjenme refrescarme un poquito la memoria de cómo era que lo estimamos. Ok, sí, es súper simple. Ahora sí usamos teoría cinética para estimar ese coeficiente J, ese flujo J. Okay, entonces teníamos aquí el eje X. Okay, esto de acá es el plano en X. Y el punto es que J de X, voy a dibujar acá en negro aquí. Esto va a ser J en X, el flujo de partículas a través de ese plano en X. J en X es el número de partículas que cruzan de un lado para otro. Ahí dibujémosla. Son partículas rojas, ¿no es cierto? Entonces, son estas partículas que cruzan para allá. ¿Okay? Hay varias partículas que se mueven para allá. Pero hay otras del otro lado que se podrían mover para el otro lado. Bueno, en realidad se mueven para cualquier dirección, ¿no es cierto? Pero en general hay algunas que alcanzan a cruzar desde izquierda a derecha, pero hay otras que cruzan para el otro lado. Jx va a ser entonces el flujo neto, el flujo total. Es decir, si tengo 10 que cruzan desde izquierda a derecha y 5 que van para el otro lado, entonces en realidad el flujo neto es 5 nomás. O sea, si tengo 7 que van para la derecha y 2 que van de la derecha a la izquierda, el flujo neto es 5. 7 menos 2, ¿no es cierto? Entonces, una manera de estimar J es ver cuántas son las que cruzan de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a hacer una estimación. Primero vamos a decir que hay aprox un sexto de n que viaja, perdón, un sexto de las partículas en un punto dado que viaja hacia más x. ¿Por qué un sexto y no un medio como lo vimos antes? Porque vamos a darle la velocidad v total. En el desarrollo anterior, en la introducción anterior a PV o a la NKT que les di usando el argumento de Feynman, había puesto un medio, que la mitad va para la derecha y la otra mitad va para la izquierda. Pero acá estamos tomando la dirección más X, más Y, más Z. ¿Ok? Entonces, hay un sexto de las partículas en un punto dado que viaja globalmente en dirección X. En el sentido que su vector velocidad tiene componente más grande en dirección más X. ¿Okay? Más grande que las otras componentes, que B y B, Z. Entonces, las que van a cruzar
este plano, van a ser las que alcanzan a cruzarlo antes de encontrar otra colisión, antes de chocar. O sea, quiero decir lo siguiente, vamos a borrar aquí un poquito, voy a borrar todas estas partículas rojas locas. ¿Ok? Entonces recordamos que hay muchas partículas que van en cualquier dirección. ¿Ok? Y entonces vuelvo acá a las partículas rojas, pero vamos a hacer un zoom. Es decir, que supongamos que tengo esta partícula acá. Viaja y, ups, ya alcanzó un libre camino medio, chocó y va a rebotar en cualquier otra dirección. No necesariamente va a cruzar el plano. Entonces, van a alcanzar a cruzar el plano X las que están a menos de un libre camino medio. Que, por ejemplo, esta viaja, recorre L y choca. ¿Ok? Pero ya cruzó al otro lado. Quizás allá, qué sé yo. O quizás se rebota. ¿Ok? Pero eso ya es en el paso siguiente. Entonces, para tomar en cuenta las que bajan hacia la derecha, voy a tomar como J en dirección, vamos a descomponerlo acá, un JX más, pongámosle, va a ser entonces un sexto de n en X multiplicado por la velocidad de las partículas. Esto entonces me va a dar el flujo de partículas que cruza la superficie en X. Ah, pero no funciona bien, porque en realidad este n de X no lo puedo evaluar en X, sino que lo tengo que evaluar en n de X menos un libre camino medio. Claro, porque si yo lo tomo justo en X, no es lo que estoy buscando cuántas son las que cruzan, ¿no es cierto? Entonces tengo que partir acá a una distancia de un libre camino medio aprox para ver cuántos son las que van a alcanzar a cruzar. ¿Ok? Ok, entonces acá estoy usando un concepto que vimos, que es que el flujo de partículas que cruzan o que choca con una superficie o que cruza una superficie voy a ponerlo en otro color acá, el flujo es n por v. Eso lo habíamos visto al principio de esta sección. Es un repaso lo que voy a hacer ahora, voy a volver a lo que puse acá para explicarme un poco mejor. ¿Ok? Entonces es un repaso. Si tengo un montón de partículas que todas viajan en la misma dirección, ¿ok? Este es un argumento muy importante de comprender. Acá tengo una superficie A, ¿ok? Entonces les pregunto, ¿cuántas partículas alcanzan a chocar con esa superficie, una parte de la superficie A, con área delta A, por ejemplo, esta área delta? Entonces, ¿cuántas alcanzan a chocar con delta A en un tiempo delta T? Entonces, el típico argumento es que tomamos este volumen V por delta T, o sea, todas estas partículas entonces van con la misma velocidad a la derecha, velocidad V, ¿ok? Y entonces todas las que alcanzan a cruzar ese elemento de área delta A van a ser las que están incluidas en este volumen V por delta T. ¿Ok? Entonces, el número de partículas que alcanza a cruzar delta A, el flujo, es decir, el número de partículas que cruzan delta A en delta T, va a ser entonces F, va a ser del orden de N por V. Fue muy rápido. Delta N, digamos, va a ser el número de partículas que cruzan en ese tiempo delta T. Va a ser entonces las que hay en ese volumen, que es la densidad de número, por V por delta T, por delta A. ¿Okay? Esta parte de acá es el volumen, que está el volumen en gris que tengo acá. Entonces, el flujo es delta N partido por delta A delta T, y eso es N por V. ¿Ok? Es muy importante recordar este argumento, que el flujo entonces es la densidad por la velocidad. Entonces, densidad, número de partículas por metro cúbico, multiplicado por la velocidad, que me va a dar entonces un número de partículas por superficie y por unidad de tiempo. Entonces el flujo es como n por v. Y acá tengo mi n por v. ¿Ok?
Este es el flujo de partículas que cruzan esa superficie en X. Pero lo corrijo por un sexto, porque solamente un sexto de las partículas en X van a ir hacia más X. ¿Ok? Y por otro lado, ese lo tengo que evaluar a un libre camino medio de la superficie, porque si lo evalúo más lejos, no van a alcanzar a cruzar. ¿Ok? Entonces son las que alcanzan a cruzar que tengo que tomar en cuenta. Si no, van a tener una colisión y va a cambiar su vector velocidad o cualquier otra dirección. ¿Ok? Entonces, en resumen, el Jx más es un sexto por x de n menos L multiplicado por la velocidad promedio. Y bueno, para el otro lado tengo las que viajan en la otra dirección, el Jx menos. Ese va a ser un sexto n en x más L, la densidad evaluado a un libre camino medio al otro lado, acá, por la velocidad media. Y entonces, ahora sí podemos escribir el flujo neto. Jx entonces, Jx más menos Jx menos. Y es entonces un sexto por n de x menos L por v menos un sexto por n de x más L por v. Entonces, vamos a suponer ahora que el libre camino medio es muy pequeño, y vamos a expandir en Taylor. Entonces esto es un sexto por v, suponiendo que la temperatura es homogénea, por n de x menos L por el gradiente menos n en x más L por dn de x. Hay un signo menos acá, me equivoqué. Entonces, menos. Ahí está. Ok, y eso entonces aproximado, se me van los n acá, ok, me queda entonces menos L tercio por V. Entonces, el coeficiente de difusión, entonces comparamos con, aquí por dn de x. Comparamos con Jx igual a menos d por dn de x. Y tenemos entonces una estimación del coeficiente de difusión d, que sería entonces L tercio por V. Que es entonces lo que tengo acá en la transparencia. Eso me permite calcular este coeficiente de difusión usando física microscópica o teoría cinética, que es el libre camino medio y la velocidad media, que habíamos en introducción delante. Okay, la velocidad media la saco de equipartición, como lo tengo escrito acá, raíz de 3kt partido por m. Bien, entonces esto es un ejemplo del proceso de difusión. Ese proceso de difusión también se puede ver como una marcha aleatoria. Entonces, esto es un tema muy interesante, que es que básicamente la marcha aleatoria o la marcha del borracho también, que es el típico ejemplo que uno toma. Entonces es un borracho que está apoyado en un poste y ese borracho entonces da un paso a la derecha o a la izquierda, pero de manera completamente ciega. Y bueno, se aleja del poste, pero en cualquier dirección. ¿Okay? Entonces esa es la marcha aleatoria y se modela con, de esta manera. Uno dice que, se lo voy a poner acá, la marcha aleatoria. Entonces el vector de desplazamiento neto del borracho es la suma de pasos que hace vectorialmente, ¿okay? Cada uno de los pasos es vectorial. ¿Okay?
Entonces, acá yo le diseñé un control, una pregunta para el control del año pasado. Y me encanta hacer esa pregunta, yo creo que es una pregunta súper ideal para el examen. Entonces, la última tarea que les pido hacer, revisen el problema 1 del control 1 del año pasado, está disponible en mi página web, ¿ok? Normalmente parto el curso con esto, pero en ese problema justamente vemos que la solución a la ecuación de difusión está dada por esta exponencial, con una dispersión que va aumentando en el tiempo, ¿ok? Y la solución entonces va a... Bueno, en realidad es una aplicación de la distribución binomial, los dejo a ustedes ver eso en detalle, ¿ok? Véanlo, que ya tienen todas las herramientas para hacerlo. Básicamente acá una cosa importante de ver que no estoy seguro que habíamos hecho, que yo creo que sí se lo mostré, pero estoy seguro. Primero, ¿cuál es el valor medio de cada uno de los pasos? ¿Okay? Para un paso. ¿Ok? Eso, el valor medio es 0, ¿ok? Porque, por ejemplo, o sea, que significa que ese i en componente x es 0 o igual para las otras componentes, ¿ok? Tiene igual tanta probabilidad de pasar del lado derecho o al lado izquierdo, ¿ok? Y eso, si cada paso tiene el mismo largo L, ¿ok? El promedio en SI sería, X sería entonces el P hacia la probabilidad que sea hacia más X por L, más, que sería el paso hacia la derecha, más la probabilidad que vaya hacia menos X por menos L. Y si las dos probabilidades son las mismas, eso es 0. ¿Ok? Entonces, cada uno de los pasos tiene valor medio 0. ¿Ok? Por lo tanto, el valor medio del desplazamiento neto es 0 también, porque el valor medio se distribuye dentro de los sumandos. Entonces ahora lo que es interesante calcular es la dispersión. La dispersión cuadrática, o sea, la variancia de R va a ser entonces el promedio de R menos R promedio al cuadrado. Pero obviamente este R promedio es 0, ¿ok? Entonces es el promedio de R al cuadrado, que sería entonces R.R. Y eso entonces es el promedio por la sumatoria I en J de SI.SJ. Ok, esto es difícil de ver, pero tengo R como sumatoria. Ok, R es la sumatoria. R es la sumatoria de todos los pasos que tengo acá arriba. Y el valor al cuadrado, entonces lo puedo escribir como una doble sumatoria, en que cada uno de los productos puntos. ¿Okay? Y eso entonces sí es la sumatoria, la doble sumatoria de SI.SJ. Y si los pasos son todos independientes, entonces si el paso I es distinto al paso J, entonces SI y SJ son estadísticamente independientes. SI.SJ es el promedio de SI punto el promedio de SJ, y estos dos son 0 cada uno por su lado. Entonces, si I y J son distintos, esto es 0. Si I y J son iguales, si el cambio, a ver, si I es igual a J, entonces tenemos SI.SJ es lo mismo que S al cuadrado, que es el libre camino medio al cuadrado. Entonces, al final, esta doble sumatoria se escribe así, matemáticamente, perdón, el sigma cuadrado de R sería entonces la doble sumatoria en I y en J por L cuadrado por lo que llamamos la delta de Kronecker, que es 0 cuando I y J es distinto, son distintos. ¿Ok? Y eso entonces n por L cuadrado, que sería n el número de pasos. ¿Ok?
finalmente llegamos a que la dispersión es el número de pasos, va a ser la raíz del número de pasos multiplicado por el libre del camino medio, del borracho o de la partícula. ¿Okay? Entonces, el número de pasos va aumentando con el tiempo, ¿no es cierto? Porque n es como el tiempo partido por el tiempo de cada paso, ¿okay? Que sería el tiempo entre las colisiones. ¿Okay? Entonces, acá sería el tiempo entre las colisiones. ¿Okay? Entonces vemos que la dispersión del desplazamiento va aumentando como la raíz del tiempo. ¿Okay? Se los dejo terminar este problema. Ahí le posé el inicio de la solución, el resto lo pueden sacar solito, estoy seguro. Y finalmente uno ve que esta es la solución, satisface la ecuación de difusión que vimos anteriormente. Y vemos que acá es una gaussiana con una expresión sigma que depende justamente de la raíz del tiempo. ¿Okay? Porque les recuerdo, la expresión de la gaussiana es e a la menos un medio x cuadrado partido por sigma cuadrado. ¿Okay? O sea, acá ustedes reconocen 2 dt, y por lo tanto, en este ejemplo que les doy aquí, la dispersión va como la raíz de t, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá también? La dispersión va como la raíz del tiempo. Entonces, como explico acá en la transparencia, el fenómeno de marcha aleatoria y la difusión es un fenómeno universal y también es un fenómeno que se aplica en las tendencias de mercado. Y acá se muestra un ejemplo de las tendencias del precio de las acciones en función del tiempo. Entonces es una simulación en que se usa marcha aleatoria o movimiento browniano, como le llaman aquí en esta figura, de cómo van a ir fluctuando precios de acciones que parten en un mismo valor, ¿okay? En función de la tendencia aleatoria. Pero lo que es importante notar acá es que el ancho de la dispersión va aumentando como a la raíz del tiempo. ¿Okay? Eso es lo que es interesante ver de este gráfico. Entonces, claro, esta acción, fijémonos en la celeste de acá, el precio de esta acción en este escenario va a aumentar hacia la derecha, hacia arriba, después cae, hacia arriba, cae de nuevo, una marcha aleatoria que sirve para modelar una tendencia de mercado. Bueno, para terminar, les cuento de que el fenómeno de difusión también se puede aplicar a la conductividad térmica. Y el mismo razonamiento que para la difusión, excepto que en vez de ver cuál es el flujo del número de partículas, consideramos acá el número, digamos, el flujo de calor. ¿Okay? Entonces, la idea acá es entonces la misma ecuación de difusión, pero para el calor, ¿ok? Y decimos de que si tenemos un recipiente a temperatura uniforme, no va a haber transferencia de calor, porque está todo a la misma temperatura, ya alcanzamos equilibrio térmico. Pero si hay un gradiente de temperatura, entonces va a haber tendencia a aplanar el gradiente, va a dejar toda la misma temperatura. Y por lo tanto va a haber un transporte de calor, ¿ok? Va a haber un calor neto transportado a través de una cierta superficie en X. ¿Okay? Entonces hacemos la misma hipótesis de orden 1, que es que el calor que se transporta a través de una superficie en el plano X, el plano en X, es proporcional al gradiente de temperatura. ¿Okay? Entonces hacemos un dibujito acá, me imagino esta situación. Aquí tengo la temperatura en función de X, así. Y si es negativo, entonces uno se imagina que tiene que haber un transporte de calor en esa dirección. ¿Okay? Acá le llamé Rx, el transporte de calor. ¿Okay? Entonces, llamémosle Rx mejor para no confundirnos. ¿Okay? Sería R, que sería calor por unidad de área. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el mismo razonamiento que vimos para
las partículas que cruzan un cierto punto, un cierto plano en X. ¿Okay? Entonces esto de acá es la coordenada X. Esto de acá es el vector X. Entonces alcanzan a cruzar todas las que están adentro de este libre camino medio, a un libre camino medio de L, y a su vez cruzan para el otro lado las que están adentro de un libre camino medio. ¿Ok? Entonces las partículas que están adentro alcanzan a cruzar y las que están del otro lado alcanzan a cruzar también. Entonces, el Rx más las que viajan a la derecha van a ser un sexto por n de x menos L por la velocidad, pero ahora, en vez de transportar número de partículas, transportan su energía cinética media. El mismo argumento anterior, el flujo es n por v, ¿ok? Entonces, subiendo un poco para arriba, el R va a ir como n por v, pero en vez de quedarnos simplemente con como el flujo de partículas, tomo cuánta energía transportan las partículas. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuánta masa cruza esa superficie, multiplicaría por la masa de las partículas. Si son electrones, quiero saber cuál es la intensidad de corriente, es n por v por la carga de cada una de las partículas. O sea, eso sería la densidad de corriente, carga por densidad por velocidad. Entonces acá tengo transporte de energía, y cada una tiene la misma energía, por la energía cinética promedio. Y a su vez, el Rx menos es un sexto de x más L por V, y por la energía cinética promedio. Sí, pues entonces todas las que van a cruzar en X son las que están a menos de un libre camino medio, van a alcanzar a cruzar antes de llegar a otra colisión, y a su vez las que están más allá de un libre camino medio pueden cruzar, pero si viajan en la dirección opuesta. ¿Okay? Entonces, Rx en neto va a ser Rx más menos Rx menos, y eso usando el mismo argumento que vimos recién, es n en x, perdón, nada que ver, es, estoy yendo rápido, es, se factoriza epsilon y queda entonces n de x menos L menos n de x más L. Y eso lo desarrollo en Taylor, y me va a quedar 2 veces n por dn de x con un signo menos y con un libre camino medio. Y al final queda que el coeficiente de calor, o sea, el flujo de calor, quería decir, es entonces menos un tercio por L por V por la energía cinética promedio, por dn de x. Pero acá no, me mandé un carril aquí, estoy haciendo algo mal, porque esto no disculpen, no está, o sea, no es correcto lo que estoy diciendo, porque epsilon justamente acá va a cambiar en función de x. Epsilon cambia y no n, es al revés. Entonces, esto no funciona. Voy a escribir acá, a ver, mejor en naranjo, una corrección. Voy a suponer que la densidad es homogénea, ¿ok? Entonces, este n de x es simplemente n, es homogéneo, ¿ok? Y epsilon tengo que evaluarlo en x menos L, y epsilon acá tengo que evaluarlo en x más L. Entonces, esto de acá es incorrecto. Todo esto de acá no funciona. Y en realidad es Rx. Va a ser entonces un sexto. El resto estaba bien, simplemente que por V por N, por la energía cinética media, va a ser entonces epsilon es 3 medio kT,
Ok, entonces aquí también vamos a factorizar 3 medio kt. Y entonces me va a quedar t en x menos l menos t en x más l. Y ahí sí, eso de acá, primer orden va a ser entonces, me queda entonces un cuarto por la velocidad media por n por k, factor de menos 2 veces dta de x por el libre camino medio, usando el Taylor. ¿Ok? Entonces, comparando con la hipótesis de orden 1, entonces comparando con Rx igual a menos kappa por dta de x, puedo despejar kappa, que va a ser entonces L por V por N K. NLV por NK, sí. En un medio, sí, me piché en un medio de acá. Ok. Ahora, por otro lado, sabemos que el libre camino medio, L, es 1 partido por N sigma, en que sigma es el área, en la sección, esto de acá sería como pi a cuadrado, en que A es el radio de cada una de las partículas. Y entonces kappa, lo puedo volver a escribir, kappa entonces es, si reemplazo el libre camino medio, y V es la raíz de 3kt partido por m. ¿Ok? Entonces la conductividad térmica me va a dar ok, un medio, K, me queda el sigma del libre camino medio, por la raíz de 3kt partido por m. Que justamente es lo que tengo acá en la transparencia. Entonces vemos que la conductividad térmica aumenta cuando tengo a medio de alta temperatura, que haya harto excitación térmica, aumenta la conductividad térmica mientras más caliente es, y también aumenta mientras las partículas son más livianas. ¿Okay? Bueno, entonces no vamos a alcanzar a ver acá el movimiento browniano, pero no es tan dramático como les contaba, eso escapa del programa y ciertamente las otras secciones no lo van a ver. Pero bueno, aprecio que hayan participado en la clase hoy día. Algunos de ustedes lo he visto harto durante el semestre, o al menos su nombre. Bueno, espero que el próximo semestre sea un poco más normal, aunque me parece que no se ve venir así. Así que, a no ser que tengan consulta, vamos a dejar la clase hasta acá. Entonces, profe, para el examen entraría todo el capítulo, o sea, los capítulos A, B y C, pero del C no entraría el movimiento browniano, según entienden. Sí, Rodrigo, correcto. Todo lo que hemos visto hasta ahora, pero un movimiento browniano en sí, no. Pero ojo que lo que yo llamo aquí movimiento browniano es una sección sobre el desarrollo de Einstein para calcular el tamaño atómico. Entonces, en verdad, si usted ve, no tengo ninguna tarea asociada. No es complicado, pero es un argumento bien sutil. Es como, no use nada de física complicada ni nada, use la ecuación de Newton nomás, F igual a ma, y nada más, para sacar una estimación del tamaño atómico. Es bien, súper bonito, en verdad. Pero para los que les interesa, igual se ve en los cursos de física moderna o introducción a física moderna, entonces igual pueden haber otra oportunidad de verlo. Y si les interesa mucho y no van a hacer esos cursos, entonces los invito a revisarlo en el Feynman. Pero eso dicho, Rodrigo, sí entra marcha aleatoria, entra sobre todo lo de esta tarea que les pido de ver. ¿A dónde la puse? No, está por acá. Esta tarea, por favor. Esta es la que les pido, una de las principales tareas que les pido ante el examen. Y
Y eso pues. Entonces, si es que tienen que ir al examen, espero que les vaya bien y espero que tengan, al menos, o sea, que casi todos se queden eximidos en la medida de lo posible. Todavía no sé cómo les fue en el control. Bueno, con eso me despido. Muchas gracias por participar. Gracias, Rodrigo, por estar participando en el semestre y que les vaya muy bien en el examen y después en su vacaciones. Chao. Profe. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, chao, Roberto. Gracias. Chao, profe. Chao.